Hello, I'm back finally, guys. Bienvenidos a mi nuevo podcast. ¿Y por qué digo nuevo podcast? Porque si estás por aquí, quiero introducirte un poquito. Decidí cambiar el formato por completo. Decidí hacerlo desde cero y me quiero presentar contigo hoy y darte la bienvenida a mi nuevo podcast que se llama Disciplina con propósito. ¿Por qué? Yo sé que muchas de ustedes por acá obviamente ya habían escuchado mi anterior podcast, pero, pero este nuevo podcast tiene mucho más propósito, mucho más que contarte, mucho más que decirte, mucho más que enseñarte y mucho más que aportarte a tu vida. Primero que nada, porque para eso siento que estoy acá, para aportarte a tu vida. Creo que el primero fue increíble, fue un comienzo que lo paré, ya saben. Entonces decidí como que para no estar otra vez como que on and on, comprometerme y hacerlo ahora sí desde cero y crearlo desde cero nuevamente, porque pues aquí vas a aprender mucho, aquí te voy a aportar mucho, y creo que una de mis filosofías es siempre está bien empezar desde cero y volver a comenzar. Y esto es una nueva oportunidad para ustedes. Muchas de ustedes sé que son nuevas, me conocieron a través de mi anterior podcast y a muchos se perdieron el primer episodio. Entonces, brevemente, porque sé que algunas de ustedes estarán ya aburridas porque sí me conocen, pero brevemente sí me quiero volver a introducir quién soy. Y hay algo que te has perdido de estos muchos meses que no ha aparecido y es algo que tienes que saber, ¿no? De mí, cuál es mi propósito hoy en día. Pero bueno, primero que nada, ¿quién soy? Soy María Costa, soy IFBB Pro, pero más que eso está muy bonito, ¿no? No todo comenzó así que plum, 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 rebobinemos hacia el comienzo. Llevo no aproximadamente, llevo 15 años, 15 14 años en esta industria del fitness. Comencé a muy temprana edad. La historia es muy larga, si ustedes quieren, déjenme en los comentarios si la quieren desde cero, les haría un capítulo desde cero de toda mi historia. Pero primero que nada, me presento contigo. Bueno, soy María Costa, actualmente soy 2 veces top 10 en el mundo, Olimpia. ¡Wow! Cuando comenzó el podcast anterior eso era un sueño y ahora es realidad. Pero bueno, estoy acá. En realidad yo mis podcasts los tomo como algo muy íntimo y donde quiero enseñarte mucho, porque no siento, es mi propósito. Y por eso realmente creé este podcast desde cero que se llama Disciplina con propósito, porque quiero que sepas algo que probablemente sabías o no sabías de mí. Además de ser esa atleta profesional, además de tener 15 años en esta industria, además de que esto es mi vida y te enseño a cómo llevarlo con propósito, con balance, con constancia, con paciencia, porque el mundo está escaso de paciencia. El mundo está muy escaso de paciencia, a veces incluyendo por mí, pero eh, la verdad, chicas, es que, chicas y chicos, no sé quién lo escuche, más que todo eso, soy hija de Dios, soy cristiana, no tengo ninguna religión porque Cristo no es una religión, Cristo es amor y quizás esto puede causar un choque muy controversial al escucharlo, pero hoy te quiero contar cómo Cristo ha cambiado un poco mi vida, en la manera de ser, en la manera de pensar, en la manera en la manera que mi vida se refleja y es. ¿Por qué quiero comenzar el podcast así? Porque es mi propósito y sé que muchos los llamamos religiones, pero más que una religión, vuelvo y repito, Cristo es amor, no es tienes que hacer las cosas así, no. El amor es algo que tú no lo explicas, que no lo sabes, pero actúas desde el corazón. Entonces, eso realmente es lo que me ha enseñado a mí Cristo y Dios a mí, por eso me considero hija de Dios y seguidora de Cristo. Un nuevo propósito de mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Quiero dejar como de hacerlo yo sola, sino compartirlo con ustedes también. Es cada vez que me encuentro en una situación, pienso, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Él? ¿Qué haría Él?
juzgaría, no juzgaría. Y eso me ha enseñado mucho. O sea, me ha enseñado mucho a... Yo era una persona, a pesar de que siempre he sido muy disciplinada, como puedes ver, acá está, o sea, detrás de mí, etcétera. Puedes haber seguido mi carrera, sabes dónde estoy, sabes dónde he llegado, pero la disciplina con propósito tiene mucho más allá. No es solo ser disciplinada, es tener un propósito. Y en el día de hoy quiero enseñarte un poquito de mí, ¿no? Como en todo este camino de estos años, mi disciplina se ha vuelto con un propósito diferente desde que Cristo entró a mi vida. Algo que te quiero contar porque creo que es importante que lo sepas. Yo siempre fui cristiana desde mis 14 años. Alguien me invitó a la iglesia cristiana, yo fui, me gustó mucho el mensaje, entendí el mensaje muchísimo mejor que la católica. Por supuesto que como latina crecí en una religión súper católica, siempre he conocido a Dios. Pero siempre he conocido a Dios, siempre tuve el temor de Dios, pero no aplicaba, no entendía. Desde chica, mi abuela fue súper católica, servía en la iglesia, etcétera. Ella me enseñó más o menos a leer la Biblia. ¿Por qué digo más o menos? Porque yo no la entendía al 100%. Pues sí me regaló mi primera Biblia, etcétera. Y chicos, que a ver, como todas las cosas de Dios, y yo he escuchado un dicho que me encanta. Y hoy en día ya lo hago sin miedo. Hoy lo hago y lo digo con paz. Hace 2 años lo decía con miedo y como ahora que me tengo que, ahora a qué tengo que, a dónde tengo que ir o qué va a pasar. Y es cuando tú decides dejarle tu vida a Dios, cuando tú realmente pones tu vida a las manos de Dios, agárrate. Pero hoy lo digo, agárrate de un agárrate de paz. Y es increíble. A ver, tengo mucho que decir. Yo normalmente nunca, para que me conozcas un poquito más, si lo sabes, si me conoces, sabes que mis podcasts no están escritos. Yo prendo la cámara, prendo el micrófono y aquí estoy hablándote. Entonces, aquí sentada, obviamente sabía que te quería dar una introducción, pero me han venido muchas cosas a la mente en este mismo minuto. Entonces voy a empezar por algo muy importante, ¿no? Ya te dije quién soy, por qué y qué pasó hace 2 años. Exactamente qué pasó. Casi 2 años. Marzo del 2024. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vuelvo y te repito, o sea, yo siempre había querido en Dios, etcétera, pero consideraba, y después te puedo, cada episodio vas a conocer mucho de mí y espéralo cada semana. Tenía como que un pie afuera y un pie adentro. ¿A qué te refieres con eso, María? Em, no sé, tenía un pie afuera, un pie adentro, como que yo sabía, creía en Dios, oraba, etcétera, pero aún había muchas cosas como que yo no las hacía, vuelvo y te repito, mi vida empezó a cambiar cuando empecé a conocer a Cristo. ¿Quién fue, qué hizo, cuál fue su misión y qué es lo que él quería dejar aquí en la tierra para nosotros? Por qué vino, por qué dio su vida, etcétera. Todo ese proceso tan bonito que yo sabía, Jesús, ay, el Hijo de Dios, pero yo no entendía más nada. Y bueno, fue en el 2023 que yo algo me decide como, mira, ¿sabes qué? De la noche a la mañana vamos a empezar a ir a la iglesia. Y descubrí una iglesia por X, yo se está buscando por Google. Bueno, vamos a ir a ver qué pasa. Cuando yo entré ahí, mi cabeza empezó a flotar porque yo dije, esto no es lo que yo creía de la iglesia. Esto no, porque yo lo había evitado tanto tiempo. Porque a veces tenemos creencias de que, y vuelvo y repito, ¿no? En el mundo hay muchas cosas. A veces tenemos la creencia de que en la iglesia nos vamos a encontrar, sobre todo en la religión cristiana, en la religión evangélica, como la pueden llamar, no me gusta llamarla evangélica, soy considero que soy cristiana, si la bautista, la otro. A veces encontramos personas fanáticas y está bien, o sea, miren, cada quien lleva su religión como quiere,
Y como que yo no me sentía que yo encajaba en esa fanatiquería, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como esa parte de que, etcétera, se visten o no se visten, lo que sea. El punto es que yo voy ahí y noto que todo es tan diferente a lo que mi mente estaba evadiendo a la iglesia. Actually, mi esposo también, ¿no? Solo para que tengan un contexto, mi esposo y yo fuimos casados hace 7 años por la iglesia cristiana. Tenemos ya 9 años y medio juntos, ya casi 10, o sea, un buen tiempo juntos. Él sí estaba, bueno, a ver, voy por parte. Él estaba bautizado 2 veces en el río Jordán en Israel, siempre fue una persona muy cristiana y obviamente, pero sin embargo él también, o sea, él consideraba, al igual que yo, que Dios es amor y viene de otras cosas, pero considero que aunque él en un momento estuvo muy poco más adentro, hubo un punto en el que estuvimos como un pie afuera, un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro, y obviamente no queríamos ir a la iglesia por esto que les estoy comentando, lo cual es normal. Cuando vamos a esa iglesia, lo sentimos todo tan diferente al sol de hoy, todavía nos congregamos ahí, pero ese no es el punto. Mi vida empezó a cambiar. Guess what? Muchas cosas empezaron a pasar. Caí un poco en un agujerito medio negro, que ese video está aquí en mi YouTube, lo puedan ver, donde obviamente, como siempre, soy atleta. ¿Y por qué soy atleta? ¿Qué pasó? ¿Por qué María siempre ha sido tan disciplinada, tan apasionada? Hoy, después de muchos años, puedo venir aquí a darte la respuesta, sin titubear, sin que me quede nada por dentro y con muchas emociones. Fue porque siempre Dios lo puso en mi corazón. Y ahí es cuando tú te vas y dices, ¿qué es eso que Dios pone en tu corazón? Y tú lo evades. No, yo soy una mujer que cuando Dios pone alguna pasión, y yo siempre, si tú te vas a toda mi historia pasada, te he hablado mucho de pasión, mucho de constancia, mucho de disciplina, y cuando tú pones todo junto, aquí es donde te va a volar un poquito la cabeza para que entiendas por qué mi cabeza empezó a volar. Todo eso está en la Biblia. Pero bueno, poco a poco te voy a ir explicando y diciendo más. Cuando yo entiendo que la pasión es amor, es el corazón, entendí perfectamente por qué he sido tan arraigada, tan constante, tan paciente a esto que hago. Y por qué siempre te he dicho, el bodybuilding me ha hecho quien soy. Y hoy, de todo corazón te digo, ¿sabes por qué? Porque aquí siempre me quiso Dios. Porque aquí lo he conocido a Él. Porque aquí me he formado. Porque aquí he aprendido. Y eso me hizo despejar una nube de emociones en mi cabeza cuando yo empecé a entender todo esto hace 2 años, a ir más adentro. ¿Y por qué vengo hoy? ¿Y por qué paré mi podcast? ¿Y por qué hoy sí me siento a venir a decírtelo? Y puedo hablarlo y expresarlo de una manera muy diferente, porque si te das cuenta, en otros videos anteriores traté de hacerlo, pero como que las palabras exactas no me salían. Porque tienes que vivir el proceso para poder hablarlo y explicarlo. Y por eso yo siempre te he hablado mucho de constancia, paciencia, porque había vivido el proceso y lo sigo viviendo, ¿no? Entonces, por eso fue un punto de que yo te hablaba, te decía, ¿por qué te hablaba de la bulimia? Porque había vivido, había, etcétera, el proceso, o sea, sé perfectamente lo que es. Y me di cuenta, wow, lo mismo es Dios. Aunque había tratado un montón de veces, no fue hasta hoy, hasta 2 años después. Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto que también sigue a esta conversación es que em, cuando tú entiendes que pasión es eso, o sea, pasión es amor, pasión es Dios, empieza a volar tu cabeza. ¿Por qué? Porque hay personas que apagan esa vocecita ahí dentro, porque Dios es una voz y muchas veces, ¿sabes qué es lo más lindo que descubrí en este camino? Es esa voz buena. Cuando es esa voz mala, no es Él, no es Él. Y yo te aseguro que tú que me estás escuchando, tienes una vocecita dentro de ti que te dice, haz esto. Y es esa voz que tú sabes que es buena, que te va a llevar a algo bueno, que te va a llevar a un siguiente paso.
Y aquí es donde entra lo más interesante y lo más precioso que me ha costado, y como cristiana, y todos, nos cuesta la fe. Porque es esa voz buena, es esa pasión, es eso que tú quieres hacer, que sabes que lo tienes que hacer, y luego entra la fe. Creer sin ver, ejecutar sin ver. Cuando mi mente empieza a entender todo esto, empiezo a crear un hábito de, ok, yo no entiendo la Biblia, pero vamos a leerla, a entenderla. Un poco de contexto. Sí entendía la Biblia, sí la entendía, pero como todo en la vida, ¿no? A ver, te lo voy a poner desde mi contexto. Tú puedes escuchar a mucha gente allá afuera. Mira, yo como bien, yo voy al gimnasio, pero no tengo el resultado que quieres. Claro, porque no te has expuesto a hacer lo que debes de hacer. Hace alrededor de 4 años, porque vuelvo y repito, siempre tenía como que un pie adentro, o tenía un pie adentro, un pie afuera, yo escuchaba todos los días, a mí todas las mañanas me gusta escuchar algo, y es hace alrededor de, es más, desde el 2022. Yo escuchaba un daily devotional que hasta el sol de hoy lo escucho todas las mañanas. Es un chico de El Salvador donde él todos los días te da la palabra. Ahí yo empecé a entender muchísimas cosas de la Biblia. Empecé a entender muchas parábolas, empecé a entender mucho, pero así de como que yo fuese a agarrar la Biblia y empezar a ver lo que, o sea, no, ahí sí no, o sea, no, porque no, ya llegaba al punto de que ahí ya no entendía lo que estaba pasando en la Biblia. O sea, yo entendía y empecé a aprender muchísimo, pero ya a ese punto no. Luego empiezo a ir a la iglesia y luego, ok, increíble, o sea, y empiezo a entender la palabra un poco más a fondo. Y luego empiezo a crear el hábito de empezar a leerla. Y empieza a aparecer esto tan lindo que pues es el Espíritu Santo, el entendimiento, el discernimiento. Y empiezan a pasar una retaíla de cosas que poco a poco en cada episodio de cada semana se las iré contando, pero en teoría y como en un pequeño resumen, esto más o menos fue lo que empezó a pasar. Y empiezo a darme cuenta eh, todo eso que estaba en mi cabeza, toda esa voz, ese creo en mí, todo eso, claro, venía de mí, pero lo puso Dios. Empiezo a entender cada propósito. Empiezo a entender que cada caída era algo mejor, que cada paso era algo mejor. Lo más precioso, ¿te acuerdas que, y si me has escuchado, yo siempre he dicho, mira, es que el bodybuilding es algo normal para mí, es eso, bla, 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 bla. Y yo sé que había mucha gente que eso como que quizás le causaba un poco de controversia en la cabeza, porque pues decía, ella está diciendo que eso es normal, eso no es normal. Ay, se puso a blur en mi cámara. ¿Por qué hizo esto? A ver, espérenme. Yo creo que ya. No, porque está haciendo... Ok, ya. Ya estamos en vivo. Bueno, cuando empiezo a ver, bueno, María, pero es que en realidad si tú te pones a ver, lo que tú haces no es como que sea muy normal. Ok, no es muy normal. Ok, para algunas personas. Lo entiendo. Y en estos días estaba hablándolo, casualidad hace unos días, porque yo decía, ok, miren, y ustedes siempre me han escuchado. Parte de mi disciplina es que yo siempre les he dicho, miren, para mí el love season y el on season es lo mismo, pero me pongo a analizar porque todo esto, parte, yo creo que se acuerdan o si no se acuerdan, se los recuerdo, soy una persona excesivamente analítica, o sea, analítica. Además, en todo este proceso, déjame decirte algo que descubrí, voy a hacer un paréntesis porque tengo muchos chismes, muchas cosas que contarte. Descubro en estos 2 años que tengo déficit de atención, que tengo un poco de hiperactividad, HED en inglés. Am, Me doy cuenta que empiezo a tener todo esto y yo digo, ok, si yo tengo todo esto, ¿verdad? Porque ya empiezo a entender por qué algunas de mis conductas, etcétera,
me doy cuenta de algo, que quizás tú me estás escuchando y me estás viendo aquí. No sé qué le pasa a mi cámara, me está molestando bastante, pero bueno. em, Quizás tú me estás escuchando aquí también. Te han dado un diagnóstico, has tenido un diagnóstico. Ok, yo digo, sabes que mira, yo no me voy a medicar para nada. Esto es algo con lo que he vivido toda mi vida. Ahora entiendo un poco mi personalidad, pero me di cuenta de algo. Los diagnósticos no se hicieron para que tú no seas capaz. Al contrario, eso es lo que tengo y empiezo a investigar, empiezo a leer. Pues ya yo que yo era medio nerd, luego me volví más nerd en todos estos temas. Empiezo a estudiar. Um, Guess what? Es María. ¿Por qué? Porque tengo algo muy en particular. Y, y si yo antes creía que era especial, ahora pues ahora creo que soy más especial. No, bueno, ya, fuera chiste. Em, Quizás tengo déficit de atención para algo, pero donde pongo el ojo, hay un dicho por ahí, donde pongo el ojo, pongo la bala. Puedo ser muy buena en algo. Y ahí me empecé a dar cuenta de lo que yo creía que también era un don, cómo se ha ido creciendo muchísimo más. Otro paréntesis que no sabes de mí, soy coach, me dedico a esto, atiendo a millones de mujeres. Y yo decía, hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo tienes la capacidad de saberlo? O sea, ¿cómo tienes esa capacidad de manejar todo esto? Y yo decía, no, pues es que soy muy buena. A mí se me podrá olvidar que dejé la estufa prendida, a mí se me podrá olvidar que dejé el vaso de agua con la cosa como en el dispenser, como que poniéndole agua en la nevera. Pero a mí no se me olvida nada de mis chicas, nada. Y cuando te digo nada, es nada. A mí no se me olvida algún detalle. Sí, sí, decía, ok, pero ¿por qué esto pasa? Etcétera. Bueno, puede ser porque le pongo más enfoque a esto. No, me di cuenta de algo. Cuando eres, o sea, cuando tienes estos síndromes, vuelvo y repito, donde pones el ojo, pones la bala. Ahí entendí el siguiente propósito, por qué Dios me había puesto aquí, por qué Dios había puesto tanta pasión en mi corazón, porque Él sabía para lo que yo estaba hecha. Cuando viene todo esto y mi mente empieza como a entender todo lo que está pasando, porque quieras o no, es nuevo para mí. Todo esto es nuevo para mí, no estoy como al tanto de todo. Empiezo a entender tantos propósitos de Dios y ahí, bueno, está ese hábito que yo te comento donde leo la Biblia todos los días, empiezo a entender em, em, y me di cuenta de algo fascinante que te lo quiero compartir porque pues nadie me va a decir algo hoy en día. Hoy te puedo decir con mucho expertise, con mucha sabiduría sin que me quede nada por dentro y como quien dice, con los pelos en la mano, cualquier libro que tú vayas a leer en tu vida, todo está dicho ya en la Biblia. Todo. Crecimiento personal, finanzas, amor, relaciones, cuerpo. Vamos a hablar del fitness, pero sí habla mucho del cuerpo, de tu mente. Todo está ahí. Todos los libros que se han escrito están ahí. Cuando yo empiezo a leer y empiezo a ver todo esto, me quedé un poco en shock. En ese momento, a ver, te voy a ser honesta, paré de leer libros, porque yo dije, pues para estar leyendo libros que van a decir, mejor me voy a la primera palabra. Y ahí también empiezo a entender y empiezo a ver tantas cosas de mí, porque algo bien interesante de Dios, si tú le abres tu corazón de verdad, Él va a entrar. Pero como te decía al comienzo, cuando tú lo pones todo en manos de Él va a entrar. Al principio es agárrate porque no estás acostumbrada. En segundo instante es, y él lo dijo muy claro, ¿no? Y esto viene mucho con lo que yo decía anteriormente. Y luego cuando me doy cuenta, María, no, tú no decías nada, todo estaba ahí. Tú solo estabas, no sé, por instinto, porque Dios lo pone en tu corazón. Por instinto tú lo estabas haciendo y tú lo estabas diciendo. Y es en la vida.
quieras o no, van a haber excesivamente demasiadas situaciones y situaciones que te incomodan. Y ahí me di cuenta de algo. Hace una diferencia enorme vivirlas desde un punto de vista un poco negativo, fuera del amor, fuera de mucho entendimiento de ti, a vivirla con Cristo, con amor, hace mucho. Y ahí es donde viene y cabe esa paz que tanto escuchas, esa tranquilidad, eso que no entiendes, pero que llena excesivamente tu corazón. Chicos, yo no sé por qué esta cámara me está haciendo esto, la verdad, pero bueno, espero que ya lo haga mejor y ya me deje de molestar. Pero bueno, creo que es que hay tantos cuadros que de pronto los enfoca, pero ya me está enfocando a mí. El punto es, cuando le empiezas a vivir desde esa parte, es muy diferente tu vida. Y ahí empezó esa María de, ok, ya sabes quién es Jesús, ya sabes perfectamente lo que hizo, ya sabes lo que él vino a hacer. Más adelante podemos hablar un poco más a fondo de eso, pero ya lo sé. Ahora, ¿cómo vas a actuar? Es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque es lo mismo, y yo siempre pongo en contexto. ¿Y por qué lo pongo en contexto? Porque dense cuenta, chicos, o sea, en la vida todo es lo mismo. Cuando tú estás empezando a tener una vida fitness porque quieres un cambio, porque quieres algo diferente en tu vida. Cuando tú quieres algo diferente en tu vida, vas a tener que crear hábitos diferentes y olvidarte de esa persona del pasado que quizás ya no es la del presente, ¿no? O sea, y que estás creando algo diferente porque quieres ser mejor persona, por lo que sea. Cuando hablamos de eso y yo me pongo en contexto y me pongo a ver toda, como quien dice, la pantalla, todo lo que hay en la pantalla esto es difícil, esto suena muy bonito, pero esto es muy duro, caminar con Jesús. Y es donde empieza, ok, ¿qué haría él acá? Jesús no juzga, él siempre actuaba desde el amor, etcétera, etcétera. Y probablemente esto lo has escuchado mucho. ¿Y sabes qué es? Ser mejor persona. Eso sí es simple. Eso, honestamente creo que es más simple de lo que algunas personas o algunas religiones lo pintan ahí afuera. Es ser mejor persona. Es ser tu mejor persona. Y algo que aprendí, mm, no juzgar, porque cada ser humano vino con un propósito totalmente diferente al otro. Mi propósito no es tu propósito. Y aquí viene mucho el no compararte, aprender, o sea, aprender que tu propósito y tu camino es tan único como el mío, como el de Pedrito o el de fulanito. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el mundo ha caído mucho en eso, en tratar de quizás imitar a la otra persona en vez de ver qué es lo que tú puedes hacer. Y quizás este primer episodio se fue un poco más deep de lo que honestamente yo hubiese querido, pero creo que era importante comenzar, que empezaras a entender de qué tanto puedes esperar aquí, además de que, bueno, lo que te vaya a contar, etcétera, es un poco de esta nueva María, que quizás antes se cohibía mucho de decirlo o de hacerlo. No lo sé, saben que no lo sé, aquí sí les puedo hablar muy en serio, por pena o porque no van a decir eso, esa se está loca, se está volviendo loca. No, luego me doy cuenta que no, estoy en el lugar correcto y es tiempo, ¿no? Y vuelvo y repito, todo esto fue un poco un choque mental para mí, porque me di cuenta de que todo lo que había hecho en mi vida me llevó hasta este punto. Y es increíble cuando haces eso. Y esa siempre soy yo recordándotelo. Vive tu vida con propósito, con tiempo, con paciencia, un día a la vez. Porque cada propósito, el propósito de cada uno de nosotros
es único y es maravilloso. Y cada quien tiene un propósito totalmente diferente al que podría de ser el del otro o etcétera. O sea, cada uno tiene un propósito muy diferente, chicos. O sea, cuando yo me pongo a ver el propósito de cada quien, me pongo a pensar, wow, qué diferente, ¿no? O sea, cómo se ve desde esta perspectiva, desde la otra, en vez de desde un lado como de juzgarlo, decir, porque sí, yo estoy bien o él está mal, no, vuelvo y repito con esto y te digo, y por eso te contaba lo de mí, para mí, lo que yo hago en el bodybuilding y todo esto, para mí, por ejemplo, en mi negocio, trabajar de lunes a lunes, etcétera, tener a tantas chicas, hay gente que le podría abrumar, a mí me encanta. A mí me encanta, a mí me gusta trabajar bajo la presión, a mí me gusta, aprendí a disfrutar un poco todo lo que es el bodybuilding y con eso entro en otra parte. Probablemente viste que, ok, sigo siendo 2 veces top 10 en el mundo, logré cosas increíbles el año pasado, más no fueron las que yo quería. Y yo no había hablado de esto. No fueron las que yo quería. ¿Y qué pasó? ¿Por qué María no habló de eso? Bueno, por si no lo sabes, ya estoy calificada a este año porque después del Olimpia hubo algo que me pasó. Bien interesante y te lo quiero contar. Y voy a ir pedacito por pedacito porque, bueno, en parte de eso se trata el podcast y chicas, o sea, van a tener episodios todas las semanas como es de costumbre. Pero, eh, ¿qué pasó el año pasado? El 24 fue como un breakthrough, el 25 fue como ¿qué está pasando? Porque vuelvo y repito, cuando tú vas a Dios, agárrate, pero ¿cómo es ese agárrate? ¿Cómo es ese agárrate? Porque ese agárrate puede sonar de muchas maneras. Ese agárrate puede sonar bien, puede sonar mal. Si me sigues o no me sigues, sabes que el 25 fue despelote. Un despelote en cuanto a lo que era mi carrera. Pero hoy te puedo decir, entiendo perfectamente el porqué. Y cómo tomé cada una de las cosas que me pasaba. Con mucho coraje y con mucho amor. Por eso me viste compitiendo más de lo usual. 8 competencias. 3 wins profesionales. Uno mi calificación al Olimpia del 2025. Y como ya sabrás, las reglas cambiaron y tienes que ganar 2 veces ahora para ir al Olimpia. Pues ya tengo mis 2 wins. Después del Olimpia fue un día duro, no lo voy a negar. Es más, voy a tomar agua porque no esperaba el 9, pero lo sabía. No me preguntes por qué, lo sabía. Físicamente, como me veía, no lo esperaba, pero mi mente lo sabía. Y la razón por la que yo lo sabía era porque Dios estaba tratando de darme un mensaje y yo estaba siendo terca, yo estaba siendo necia, yo estaba queriendo omitirlo y pensando, "Mira, es que, no, 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 así no es. Mejor hagámoslo. María, tratando de convencer a Dios. No, mejor hagámoslo de esta manera. Tú ves que, mira, qué ingenuo, ¿verdad? El ser humano. Pero bueno, así somos. Es normal, pues, somos necios, nos equivocamos, nos caemos y volvemos a comenzar. Eso es lo más maravilloso, ¿no? O sea, al final del día es volver a comenzar. Y yo le digo, y a veces, y esto me trae a contexto algo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto volver a comenzar? ¿Por qué te cuesta tanto volver a comenzar? Porque a veces sientes o estoy tarde o perdí o ya perdí el tiempo. No, ahora es cuando, porque ahora tienes mucho en tu cabeza cómo manejarlo. Y ayer en una entrevista me decían, oye María, ¿cómo tomaste tu top 10 en el Olimpia este año? Porque obviamente quizás yo aspiraba a un 5 o un 6 en vez de un 9. Em, ¿Cómo lo tomé? Tenía que pasar. Ahora, siendo perspectiva, si lo veo desde afuera, cuando yo salí estaba molesta al prejudging, pero le dije a mi esposo unas palabras. No cualquiera hace 2 top 10 seguidos. Y esa soy yo ese año. Entonces,
En mis palabras fueron, por más que considero que Dios me está dando una lección, está siendo muy generoso, porque yo sé que yo fui necia y no lo escuché. Más adelante te podría contar por qué no lo escuché, pero creo que no es el tema hoy. Em, Cuando yo después viendo y pues, no te voy a negar como que peleando con Dios esa noche, después yo estaba muy triste e incluso había pensado no competir este año. Más no calificar al Olimpia, tomarme, qué sé yo, un año sabático, porque pues no lo sé cómo llamar eso aquí, un año sabático y mira, ¿sabes qué? Vamos a tomarme un año sabático de esto, a ver si es que yo tengo que volver a enfocarme, a reenamorarme de esto, etcétera. Y un día, vuelvo y repito, tú tienes esa vocecita que te dice, no, señora, no, eso no es María, la persona que, porque algo no salió como debía, se toma y se va a dar un año sabático. Y yo me puse a pensar, es cierto, esa no soy yo, no es lo que quiero enseñar, no es lo que enseño, no es lo que predico, no es lo que digo. Y ahí es cuando voy a esto, ¿no? ¿Por qué empezar y volverlo a intentar puede ser la llave que abra algo que no te esperabas? Y aquí me di cuenta de algo. Cuando estás a punto de cerrar una puerta, es cuando Dios la va a abrir. Yo estaba a punto de tomarme un año sabático y me voy a un show donde me encuentro que en plena Peak Week, cuando sale la lista, porque sabes que en la Pro League sale una lista de las chicas que van a competir, la que quedó de 7 va. No te voy a negar que yo estaba casi que lista para encontrar un 2 y yo ahí en ese momento pensé, otra vez queriéndome dar por vencida. Dije, ay Jesús, aquí estoy ya, ¿qué voy a ir a hacer? O sea, queriéndome dar por vencida otra vez, o sea, como que ya, bueno, voy por un segundo a perder el tiempo ahí, ya será que después de esto me tuve el año sabático y no sé qué. Y estaba en mi casa, estaba entre molesta, tenía muchas emociones, para qué decirte que no. Pero por supuesto, con Dios por delante, orándole a Él y que, mira, que fuese lo que tenía que pasar, pero yo estaba lista para un 2, yo estaba lista para eso. Y mi esposo me dice, María, creo que era martes o lunes, no era lunes, me dice, María, es lunes, el show es el sábado, te estás dando por vencida antes de llegar. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere? Y yo me puse a pensar, "Mm, bueno, sí, me estoy dando por vencida, o sea, lo admito, me estoy dando por vencida, considero que ya voy por un 2 antes de que pase o no pase. Cuando empiezo yo como a rebobinar, yo digo, otra vez, o sea, ¿hasta cuándo uno sigue en esto, no? ¿Y por qué te hablo esto a ti? Porque así es el ser humano. Como que siempre nos queremos dar por vencidos, siempre queremos buscar algo para que no sea esa llavecita que abre la última puerta. Pero ahí, ¿sabes qué? Me puse mis zapatos. Me puse mis zapatos como yo lo digo. Ponerte en sus zapatos es asumir, ejecutar, que lo que estás pensando lo ejecutes, porque es muy bonito pensar, no, mira, sabes que yo sí voy a creer en mí, no me voy a dar por vencida, ok, está increíble pensarlo, pararte en el espejo y decir increíbles afirmaciones, ¿qué pasa si no lo ejecutas? Nada de eso va a pasar. Entonces, empecé a ejecutarlo, a actuar cada día con mi mejor actitud, pero quiero decirte una diferencia, no es porque yo iba a ganar, no, es con la ejecución de María con su mejor actitud. No sé si voy a ganar o no, pero yo me entreno y hago lo que debo de hacer. Por mí, disfrútalo, porque vuelvo y repito, como te decía, el mundo está lleno de impaciencia. El mundo hoy en día no tiene la paciencia suficiente para esperar esa última llavecita. Y déjame decirte que muchas veces cuando esa última llavecita abre esa puerta, vas a entrar a otro lugar donde te vas a encontrar otras cosas. ¿Y qué vas a hacer?
poner en práctica todo lo que has hecho. Y yo decidí ponerme los zapatos y poner en práctica qué haría Jesús, cómo actuaría Jesús, qué debo de hacer, vas a volverte a cerrar mentalmente, ¿qué vas a hacer? Ponerte los zapatos. ¿Y sabes qué descubrí ahí en ese ponerme los zapatos esa semana? Ponerte los zapatos es disfrutar el proceso. Aunque lo que venga no tengas la menor idea. Y eso se llama fe. Yo no tenía la menor idea. Yo no me decía, yo voy a ganar. Es que mira, yo voy a... No, yo no me decía eso. Yo decidí cada uno de esos días. ¿Sabes qué? A mí me gusta esto, a mí me gusta competir y vamos a disfrutárnoslos. Si me sigues, sabes que ese día hasta subí un reel bailando, que me puse un traje de baño rosado, cuando a mí ni me gusta el rosado. Pero porque vienes a acordar, voy a contar por qué viene ese traje de baño rosado. Mi sponsor de bikini, ella va al Olimpia y normalmente hay un booth con mi foto donde yo voy o sea, el día antes de la competencia que está el expo, el Olimpia es súper grande, tiene un expo con yo creo que más de 2.000, 3.000 booths de millones de marcas de fitness donde van, etcétera. Y bueno, una de las donde yo estoy pues con ustedes compartiendo, tomándome fotos, etcétera. Em, Ella pone ahí mi booth y yo fui y en el booth tenía varios trajes de baños rosados. Y yo le digo, ay, qué bonito esto, pero esto no se me vería a mí. Y ella me dice, María, yo sí creo que se te vería bien a ti. Ahora, yo, mi sponsor se llama María, María Romero Bikinis. Ok, María me dice, María, yo sí creo que se te vería bien. María lleva trabajando conmigo, María y yo estamos trabajando como desde hace chica desde el 2019, o sea, hace muchos años. O sea, María conoce mi tono de piel, María conoce, hemos probado muchos trajes de baños que al final del día nunca he sacado porque no se me ven bien, etcétera. Hemos probado muchos tonos, pero ella me dice, yo sí creo que el fucsia está bien. Bueno, pásalo limpia, porque yo compito como 4 semanas después, yo creo que 4 semanas, 4 o 3 semanas después de la Olimpia. Em, y me dice, fueron 4, perdón. Y me dice, yo le escribo a María un día, María, decidí que voy a hacer este show. ¿Tú crees que estamos a 3 semanas, 3 o 2, una cosa así? Le digo, cuando yo le escribo a ella, me dice, ¿tú crees que me harías los trajes de baño? Yo le dije, hazme un traje de baño fucsia para probar. María tiró la casa por la ventana y me hizo 3. O sea, 3 diferentes tonalidades de fucsias con sus cristales, etcétera. Pero yo le dije algo. Yo le dije, mira, no, normalmente yo le dije, no, yo siempre digo, quiero este traje de baño con este stone, etcétera, etcétera. Y yo le dije esta vez, mira, ¿sabes qué? No te voy a pedir nada, porque en el Olimpia, el traje de baño que saqué, ella siempre me hace varios. Siempre hay 2 o 1 que escojo yo personalmente. No quiero este con estos stones, esto, lo otro. Y el que siempre me hace ella, siempre termina ganando cuando yo voy a presentárselos a mi coach, o cuando ya lo ponemos en contexto, como de la tarima, siempre terminan ganando los de María. Entonces le dije esta vez, mira María, ¿sabes qué? Hazme el traje de baño fucsia como te dé tu gana. O sea, hazlo como tú consideres que se me vaya a ver bonito. Y cuando me llegan y veo los 3 y yo digo, mira qué interesante, este es un poquito más morado, este es más fucsia, este es más como un poquito más chilloncito, etcétera. Bueno, según yo me iba a ir por el que era más moradito, porque ya había usado morado antes. Pero como en esa semana, ya después de ese lunes, yo estaba en el mood de que, mira, voy a disfrutar, vamos a hacer algo diferente, total. Mire, honestamente dije, total, ¿quién sabe lo que vaya a pasar aquí? Lo más probable es que, bueno, lo mejor, porque yo hablando con mis coaches, María, lo mejor que puede pasar es que te lo ganes. Y lo peor que puede pasar, me dice él, me dice uno de mis coaches, además de Jamie, está Papa Bear, y me dice, lo peor que puede pasar, que quede segundo. Y bueno, ya porque al Olimpia también se puede calificar con puntos. Me dice, bueno, y ahí tienes 2 o 4 puntos, no sé. Y yo le digo, bueno, en verdad, lo peor que puede. Y yo dije, bueno, si quedo de 3. Y me dice, no, no vas a quedar de 3. Y me dice, o sea, es un poco, me dice como, es un poco obvio, María. Y yo, bueno, es verdad, lo peor que vaya, ¿qué pasa? O sea, si vengo de ese resultado, ¿a quién pasa? Un 2 más para la cuentica, más dije yo, pues, ¿qué más?
Y yo me disfruté mucho ese día. Y aquí viene mi mayor lección. Me pongo, ay, yo no sé por qué, random. Em, Cuando grabo, la nariz como que me moquea, pero eso siempre me pasa cuando grabo. No me pregunten por qué, solo me pasa cuando pongo una cámara enfrente. Mi nariz moquea cero. Pero bueno, el punto es que em, yo contándole aquí cosas súper random, pero bueno, es parte de mí, ¿sabes? ¿Se acuerdan que yo soy muy honesta? Por si alguna gente me había olvidado, en el podcast soy excesivamente honesta. Pero bueno, esa semana me lo disfruté mucho. O sea, disfruté como cada etapa, como cada cosa. Mira, hagamos esto, hagamos lo otro, cosas que como que nunca había hecho. Obviamente mi coach siempre ya es súper detallista y me venía viendo el cuerpo y me decía, mira, va a pasar lo que tenga que pasar. Pero ella me decía siempre, tú te ves increíble. Y yo, incluso, déjenme contarles que hasta la semana pasada yo me estaba mudando de casa. O sea, era como que todo fue un poco raro y diferente. Y aquí es donde viene lo importante. Muchas veces cuando vas a abrir esa puertita, todo es raro y diferente. Pero aquí viene la fe, creer. Muchas veces, quiero decirte algo importante de la fe. No es voy a ganar. No, es va a pasar lo mejor que tiene que pasar y yo creo. Y yo lo creo. Mi corazón se siente en paz, se siente tranquilo, porque es que si no es este, quizás es el que viene y quizás es otro. Es eso, es la fe. No está contando un día, una hora, una fecha, porque algo que te quiero enseñar es que Dios tiene un tiempo kairos y ya lo aprendí. Bueno, espero yo. Em, Tiene un tiempo kairos. No, no es el tuyo, no es el mío, no, es el de él. Y probablemente lo que más puede pasar, lo que yo he aprendido es cuando tú aprendes de verdad. Y yo, bueno, esa semana me la disfruté muchísimo, la verdad. Cuando yo salgo a tarima, ha sido, miren, les voy a decir algo. So far, de mis 40 shows o 40 y pico de shows que llevo, ha sido la mejor presentación de toda mi vida. De toda, ni la de Olimpia del año antepasado se compara con esa presentación. Eso son una cosa que, y yo me sentía levitando en las nubes. ¿Por qué? Porque aprendí a disfrutar el proceso. Esa fue la verdadera. Entonces, tú puedes imaginar, yo compito desde que tengo 18 años. Empecé a prepararme a los 16, pero mi primera competencia fue entre los 17 y 18. Voy a cumplir ya 30 años. O sea, más de 10 años de mi primera competencia. Y apenas el año pasado aprendí realmente a relajarme. O sea, a disfrutar el proceso con toda. Obviamente, probablemente, y quiero serte honesta, no siempre vaya a ser así. Pero esa semana experimenté mucho más de lo que, a un nivel mucho mayor de lo que lo había experimentado anteriormente. Y aquí es cuando yo te digo algo súper interesante. No te vuelves experta en el primer y en el segundo año. Lo que te vuelve experta y lo que te ayuda a realmente a llevar eso que quieres al siguiente nivel o a pasar al siguiente nivel o a tener esa identidad que quieres tener. Y yo siempre lo pongo en este contexto. Para llegar a tener el cuerpo que tú quieres tener necesitas tener una identidad. Pero tener esa identidad, esa disciplina, te va a tener año tras año. ¿Pero qué es lo que va a hacer la diferencia? Que ese año tras año no sueltes. Y yo te lo puedo decir hoy, y por eso vengo y me siento aquí hoy. Yo no he soltado. Este sueño comenzó hace más de 15 años. No lo suelto ni lo soltaré, porque esa no soy yo. Y yo estoy aquí para enseñarte. Me encanta la disciplina con propósito. Se trata de no soltar. Me puedes ver hoy aquí, hoy en día, alcanzando muchas cosas que he alcanzado, porque no he soltado. No fue porque se dio fácil. Ni se está dando fácil, ni hace poco se dio fácil. Lo que hace la diferencia en mí es que no suelto. Esa disciplina la voy poniendo. No te hace una mejor persona que empezaste hoy y ya mañana lo hiciste. No, no te da el resultado que estás buscando en tu cuerpo. Empezar hoy a hacer una dieta al 100% y lo vas a ver a los 15 días. No, olvídate de eso. Eso no va a pasar. Lo que te va a dar eso son los años.
años, el tiempo, la constancia, etcétera. Por ejemplo, yo siempre pongo un caso increíble. Aquí te voy a hablar de mucho, ¿no? Pero porque es mi podcast. Ahí dicen por ahí, yo hablo lo que yo quiero, no mentira. Bueno, sí, sí, yo hablo lo que yo quiero. Pero bueno, el punto es de que, porque yo hoy en día puedo tener un off-season, mantenerme bien, acerca de 5 o 6 libras, comer tanto y verme bien, etcétera, de una manera natural, porque para que solo para que lo tengas en cuenta y lo escribas, mi hermano, mis off-seasons son naturales. Entonces, y eso es algo que yo siempre te he comentado y te lo comentaba en el podcast anterior, porque tengo años, tengo una masa muscular, porque hoy en día la categoría bikini ha crecido un montón. Y saben, lo hablaba en una conferencia que fui hace 2 semanas, creo, 2 semanas, en donde hablábamos de bikini, etcétera. Ah, bueno, la categoría bikini ha evolucionado un montón. ¿Y es que tú qué crees? Porque yo tengo esta masa muscular. Hija, niño, estoy entrenando desde que tengo 15, 16 años. O sea, es lógico que a mis 30 años yo siga siendo petit, pero mi masa muscular sea madura, sea densa, que yo pueda comer, porque yo también, vuelvo y repito, si me conoces, sabes que vengo de trastornos alimenticios, que vengo de comer muy poquito, etcétera. Pero ¿sabes qué hace la constancia? El día a día. Pero bueno, en realidad este primer episodio quería tratarlo un poco de que conocieras ¿qué tanto también puedes esperar aquí de mi nuevo podcast? ¿Por qué? Porque va a ser una combinación del anterior, pero con mi nueva yo. Porque han sido 2 años de muchos cambios mentales. Y ya hoy me siento al 100% preparada para compartirlos contigo. Quiero que me dejes en los comentarios si tienes preguntas, si algo te llama la atención, etcétera, porque esta vez quiero armar como una comunidad, dejándote dicho que la comunidad la quiero seguir teniendo por mi Instagram. Aquí debajo te voy a poner mi Instagram por si no me sigues. Hay algo que yo le puse, pero probablemente cuando tú vas a mi Instagram tengo una comunidad. Antes se llamaba Mi Chismecito Conmigo. Hoy en día se llama Disciplina con Propósito. ¿Por qué le cambié el nombre? Porque ahí vas a ver de todo. Todo lo mismo que ves aquí también lo vas a ver por allá. Porque mi misión aquí es enseñarte a que no tires la toalla, que tengas disciplina con propósito y que tu propósito sea único y que aprendas a seguir tu propósito y que por supuesto conozcas de mí, sepas quién soy. Y creo que sería bueno volver a hacer un episodio contando que mi historia es de eso. Lo que pasa es que mi historia es tan larga y a veces tan triste que también a veces por eso uno lo evade, ¿no? Porque es como que fueron momentos muy tristes y excesivamente duros. Y muchas veces contarla como que ya por eso, ay Dios, ya, y ya, y sí me siguen pasando cosas como que uno dice, ¿para qué volver al final, al principio? Si todavía no estoy en el final, ¿no? Pero o sea, como que ya estoy aquí y sigue siendo duro algunas cosas. Entonces, por eso prefiero a veces contarte quizás como lo que me está pasando. Pero a veces entiendo y yo lo sé, me pasa como que tengo mucha gente nueva que no sabe quién soy, no sabe de dónde vengo o lo que sea. Así que bueno, puedo volver a hacer un episodio de eso, pero solamente si me lo dejas en los comentarios. Si no, pues voy a ir a episodio tras episodio compartiéndote esta nueva fase de mi vida y enseñándote qué es ser una hija de Cristo y cómo es caminar con Cristo y cómo se vive y cómo se siente en carne propia, porque, girl, lo he vivido y ya, y no es fácil, pero lo amo y me encanta porque me ha dado algo que jamás en mi vida había tenido, que se llama paz. Paz y un amor inalcanzable por las personas. Antes solía ser una persona que amaba a las personas, que quería ayudar, pero mi paciencia era como que poquita. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Como que era un poco más volátil y ya no lo soy. O sea, es como que amo realmente de todo mi corazón, amo a las personas, amo ayudar y sé que es mi propósito y que sé que para eso estoy aquí. Amo a todas mis chicas, amo hacer mi coaching, amo estar con ellas en su proceso. Eh, by the way, no les hablo de Dios a quien quiere escucharlo y a quien no, porque creo que es algo muy personal y cada quien tiene, pero sí vamos a ayudarles en sus procesos. Amo estar para ellas, amo saber qué está pasando y mi paciencia hoy en día, como todo ser humano, no soy Dios, ni trato de serlo, pero sí trato de que mi paciencia sea infinita porque
por eso estoy aquí, así que quiero que juntos o juntas, como sea, caminemos en este nuevo propósito y que me escuches, bueno, y compartir todo lo que me pasa, que by the way, hoy es 19 de febrero, jueves 19 de febrero, y ya comencé preparación. Estoy 11 12 semanas, 11 yo creo que 11 semanas out para New York Pro. Así que aquí les voy a estar contando todo. Las amo y gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.